¿Cómo estáis? Hoy vamos a trabajar en naturales los efectos del calor sobre la materia. Recordad, la materia está siempre en tres estados. Bueno, siempre, no siempre a la vez, cada vez en un estado, o en gaseoso, o en sólido, o en líquido. Pues bien, los efectos del calor, bien porque se le aplique calor a ese cuerpo, es decir, ese cuerpo reciba calor, o bien porque pierda calor, va a suceder una determinada serie de cosas. Y las dos cosas fundamentales que van a suceder son que cambie de estado o bien que cambie de volumen. Es decir, pensar en cualquier cosa, sólido, líquido, gaseoso. Pues cualquiera de esas cosas que habéis pensado puede cambiar tanto de estado como de volumen. Vamos a ver por qué. Mirad, los cambios de estado son los siguientes. Hay 5. Son fusión, solidificación, vaporización, condensación y sublimación. Esto lo habéis dado cuando habéis sido más pequeños, pero es muy sencillo y os lo voy a explicar de una manera muy fácil. La fusión es el cambio de estado a través del cual se pasaría de un sólido a un líquido. Por ejemplo, un hielo. Un hielo es sólido y cuando se le aplica calor, y simplemente puede ser el calor del medio ambiente, es decir, que lo dejas sin el frío que tenía, y va a pasar a líquido porque se va a deshacer. Si pones un hielo en una cacerola con fuego, debajo se va a disolver mucho antes, va a pasar a líquido de una manera mucho más rápida, porque evidentemente la cantidad de calor, la masa, el volumen, todo eso influye en lo rápido o lo despacio que cambien de volumen, o sea, de estado de materia. Otro cambio de estado es la solidificación, es decir, de líquido a sólido. Un hielo, cuando lo echáis en la cubitera, es líquido y cuando lo metéis al frigorífico se convierte en sólido porque pierde su calor, ¿vale? Recordad que estos cambios se producen por el efecto del calor, pero no por el efecto solo porque se le ponga, sino por un efecto que provoca la ausencia o el aumento de ese calor, ¿sí? Muy bien. Vaporización, cuando pasa de líquido a gas. En la vaporización hay dos tipos, está la evaporación y la ebullición. Vamos a verlo más despacio. Un frasco de colonia que os habéis dejado abiertos, que está en estado líquido y de repente después de un año volvéis y ya no queda colonia. ¿Por qué? Porque se ha evaporado, es decir, sin haberle aplicado demasiado calor o una fuente de calor, simplemente al dejarlo al medio ambiente, sencillamente se va evaporando muy despacito, es un proceso muy lento y se convierte en el líquido que era en la colonia a el gas. No dejéis los perfumes de mamá y de papá abiertos porque se van a enfadar, que son caros, ¿eh? No es como una colonia barata. Luego está la ebullición. La ebullición consiste en que un líquido, como por ejemplo una olla de agua caliente, o sea de agua o de leche, se pone en una fuente de calor y empieza a hervir. Recordad que los puntos de ebullición, ya lo vamos a ver después, son distintos dependiendo de la materia que estemos trabajando. Así que recordad, dentro de la vaporización hay dos. Ebullición, cuando se le aplica una fuerte fuente de calor y es un proceso rápido, y la evaporación, que es un proceso más lento, pero ambos de líquido a gas. Muy bien, la condensación de gas a líquido. Esto es muy fácil de ver. Olla de agua, ponemos la tapa y cuando levantamos la tapa vemos que está lleno de gotitas. Es decir, el gas que ha provocado la evaporación de ese líquido se ha convertido después en líquido otra vez. Con lo cual, cuando ponemos una olla de agua caliente y la tapamos, tenemos por un lado la evaporación la ebullición, que es una vaporización de líquido a gas, es decir, el agua se convierte en gas, y después lo que sucede al ponerle la tapa es una condensación. Eso sucede también cuando estáis en el baño y de repente veis que los cristales se han empañado. Pues eso es una condensación. El gas provocado porque el agua caliente se ha convertido de líquido a gas, pues ese gas se ha convertido otra vez en líquido. Y después está la sublimación, que es un cambio de estado que aún no habéis visto, del cual os he dejado varios vídeos en Classroom para que los podáis ver, son fantásticos, y sucede en no muchas materias, en realidad suele suceder sobre todo en el yodo y en la naftalina. Y la sublimación consiste en que pasa del sólido al gas, así como por arte de magia, es chulísimo, vais a verlo en el vídeo, os va a encantar. Ya hemos trabajado los cambios de estado, ahora vamos a trabajar los cambios de volumen. ¿Os acordáis en matemáticas que estamos viendo el volumen? Es decir, el espacio que un cuerpo ocupa. Pues bien, ese volumen puede variar. Pensad, por ejemplo, en un globo.
Pues un globo, si lo inflas poquito, tiene este ancho, si lo inflas mucho, tiene este ancho, es decir, tiene un volumen mayor, ¿vale? Pues entonces dentro del volumen podemos encontrar el cambio de volumen, la dilatación y la contracción. ¿Qué es la dilatación? Es cuando aumenta el volumen de la materia debido a que hay un aumento de la temperatura. Aumento de volumen por un aumento de temperatura. Por ejemplo, podemos pensar en las puertas. En verano las puertas a veces se atascan, sobre todo las de metal, las de madera, se suelen atascar un poquito porque su cuerpo, es decir, su materia, se ha dilatado. ¿Qué sucede? Que a mayor aumento de temperatura, dilatación de los cuerpos. Ahora vamos a ver la contracción. La contracción es lo contrario. El volumen de un cuerpo disminuye porque ha disminuido su temperatura y podéis hacer un truco chulísimo. Infláis un globo. Veis que el volumen que tiene es un volumen determinado, si queréis podéis medirlo con una cinta métrica y lo metéis al congelador. A ver qué pasa. No digo nada más, pensadlo. Muy bien, dentro de los estados de la materia vamos a empezar a estudiar la temperatura de fusión, es decir, cuando un sólido pasa a líquido. Cuando un sólido empieza a fusionarse, a convertirse en líquido. Esta es una propiedad característica de cada una de las sustancias puras, es decir, cada sustancia pura tiene un punto determinado de fusión. Como ven por aquí, es que cada sustancia pura pasa de sólido a líquido a una temperatura determinada y no todos a la misma temperatura, con lo cual es una propiedad característica de cada materia, por ejemplo, de cada sustancia pura. Por ejemplo, el agua tiene una temperatura de fusión a 0 grados, es decir, el hielo, para que sea hielo y esté como un hielo, como un sólido, tiene que estar a menos de 0 grados. Cuando llega a 0 grados empieza a fusionarse y empieza a deshacerse y se convierte en un líquido, se convierte en agua. La temperatura de fusión del oro es 1064 grados centígrados, o sea, Dios mío, ni en verano en Madrid. Es una temperatura de fusión altísima y solo ahí empieza a disolverse, es decir, empieza a convertirse en líquido. Y el mercurio es impresionante, pero su temperatura de fusión es de menos 39 grados bajo cero. Es decir, el mercurio es un sólido hasta que de repente hace un frío invernal en Rusia, en la estepa, y a menos 39 grados empieza en su temperatura de fusión. La temperatura de ebullición también es una propiedad característica de cada uno de los elementos, de cada una de las sustancias, con lo cual cada una de las sustancias va a tener una temperatura de ebullición diferente. Y la ebullición es ese punto en el que un líquido pasa a gaseoso. Recordad, temperatura de fusión cuando un sólido pasa a líquido, temperatura de ebullición cuando un líquido pasa a gaseoso. Pues bien, os he puesto tres sustancias muy características. El agua tiene su punto de ebullición, como ya sabéis, a los 100 grados, el alcohol a los 76 y el mercurio a los 657 grados centígrados. Y antes de que se me olvide, recordáis que antes os dije que había una propiedad que era la de la dilatación de los cuerpos, de la materia. Pues bien, no olvidéis que los sólidos se van a dilatar menos que los líquidos y menos que los gases, ¿vale? Los gases son los que más se dilatan, mucho más que los líquidos y mucho más que los sólidos. Con esto vamos a terminar todo el tema de los cambios de estado en la materia debido al efecto del calor. Así que os voy a mandar un beso muy muy grande y espero que os haya servido. Recordad siempre que veáis un vídeo de este tipo, por favor, lápiz, papel e ir apuntando todo para que se os quede muy muy bien, se os quede muy clarito y podéis establecer de manera mejor, podéis hacer un esquema o un resumen mucho más fácilmente. Y además así practicáis para secundaria, porque recordad que en secundaria se toman muchos apuntes y ya sois mayores. Un beso enorme y hasta pronto.